Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Comenzamos con este segundo webinar dedicado a la guerra en Ucrania, a la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, y en este segundo webinar nos vamos a enfocar en las sanciones. Cómo se han aprobado esas sanciones, con qué objetivos se han aprobado esas sanciones, qué tipo de sanciones se están implementando en el caso de Rusia, y si son comparables a otros paquetes de sanciones que han sido antes puestos en marcha tanto contra Rusia como contra otros países. Hay una de las cuestiones que aparecen de manera sistemática en el debate en torno a las herramientas que puede utilizar la Unión Europea para jugar un papel importante a la hora de aislar económicamente a Rusia, y es esa aprobación de paquetes sancionadores. Parece que en esta ocasión han sido los más grandes y los que más pueden llegar a impactar en el sistema económico ruso, y quizás se plantea un antes y un después en relación con su naturaleza, ¿no? Pues de esto y de otras cuestiones vamos a hablar ahora con dos personas que conocen muy bien, por un lado, el tema de las sanciones, del diseño, de los objetivos y de las consecuencias de las sanciones, como es Clara Portela, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Valencia, y también con una profesora del área de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, que es especialista en el espacio postsoviético y concretamente en cuestiones de comunicación, como es María José Pérez del Pozo. Buenos días a las dos. Muchas gracias por haber aceptado venir a hablar y hablarnos y a ilustrarnos sobre estas cuestiones. Creo que es importante organizar sesiones que profundicen en cuestiones que normalmente se pasan muy de puntillas o se mencionan muy de pasada, como es el tema de las sanciones, que se habla mucho de los paquetes, pero no profundizamos en la naturaleza de esas sanciones. Y querría comenzar primero con Clara para un poco analizar si podemos estar en un momento de inflexión en la aprobación de sanciones, porque hasta el momento lo que habíamos estado viendo eran sanciones muy focalizadas, ¿no? Las comprehensive sanctions, que no involucraban a una parte importante de la población, pero quizás estos paquetes de sanciones que estamos viendo ahora, que está aprobando la Unión Europea y también Estados Unidos, quizás están cambiando, ¿no? en una dirección que abarca mucho más que personas concretas, empresas concretas o sectores económicos muy específicos, como habíamos visto hasta ahora. Así que, Clara, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Ruth, por la invitación y también por la pregunta. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción, una breve evaluación de este paquete de sanciones. Efectivamente, la costumbre que tiene la Unión Europea desde hace décadas es la de imponer sanciones muy focalizadas, lo que se llama en inglés targeted sanctions, y que generalmente se traduce como sanciones dirigidas, porque están pensadas para afectar a individuos, a élites, también a empresas o entidades muy específicas, mientras que la población en general debe permanecer a salvo de sus efectos. Este tipo de sanciones fue puesto en marcha a consecuencia de la catástrofe humanitaria que tuvo lugar en Irak tras la imposición del embargo general impuesto por Naciones Unidas a principios de los años 90 y que se prolongó por espacio de más de una década, llevando a altos niveles de mortalidad infantil, de morbosidad y, en fin, la población civil en general se vio muy afectada, sufrió mucho por esas sanciones, y esto es lo que llevó a que en el contexto de Naciones Unidas se desarrollaran estas sanciones dirigidas. La Unión Europea ha sido el actor, uno de los actores, por no decir el actor, que ha implementado estas sanciones de una manera más fiel a su vocación de afectar únicamente a ciertos individuos y a ciertas élites que son responsables del hecho al cual el hecho ilícito generalmente al cual las sanciones
se proponen dar respuesta. Sin embargo, observamos también una evolución que ha tenido lugar en las últimas décadas, según la cual la Unión Europea se ha mostrado cada vez más dispuesta a imponer sanciones de un mayor calado económico. Es decir, no solamente penalizando a aquellos actores que tienen responsabilidad directa sobre el hecho al cual las sanciones responden, sino que han desplegado una serie de ramificaciones más amplias, afectando también a la economía y a sectores de la sociedad que no están directamente implicados. Este fenómeno se ha visto acentuado precisamente en la anterior década, en la década que va desde el 2010 hasta el 2020. Ha habido varias situaciones en las cuales la Unión Europea ha empezado respondiendo con unas sanciones dirigidas o sanciones focalizadas, como creo que las has llamado muy aptamente, Ruth, pero en el transcurso de la escalada de la situación, la Unión Europea también ha ido fortaleciendo sus sanciones hasta el momento en el que han llegado a adquirir un carácter económico. Y esta situación, la situación actual, las sanciones que se imponen en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, reflejan esta disposición creciente a imponer sanciones de calado económico, pero sobre todo se caracterizan por la celeridad con la cual se han sucedido las oleadas de sanciones. En espacio de un mes hemos visto cómo se han impuesto varias oleadas de sanciones cuando en situaciones anteriores pasaban años entre una oleada y la siguiente. El cálculo consistía siempre en imponer una serie de sanciones limitadas esperando que surtieran efecto o que se produjese una desescalada, se suavizase, se mitigase el conflicto o la situación de represión, de forma que esas sanciones pudieran bien verse reducidas en respuesta a esa pérdida de seriedad o a esa mejora de la situación, o bien, en caso de que se agudizara la situación, existiera aún la posibilidad de amenazar con una escalada o incluso escalar las sanciones impuestas. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto como la Unión Europea prácticamente acababa de imponer una oleada de sanciones cuando ya estaba diseñando la siguiente. Es decir, esta celeridad es lo que verdaderamente es inédito en el historial o de la política de sanciones de la Unión Europea. Sí, en este sentido, decías que efectivamente se está ampliando, digamos, el scope, el área, ¿no?, de impacto de las sanciones, atacando, digamos, a sectores económicos que ya efectivamente sí que van a afectar de manera directa a la población, en este caso a la población rusa. Y te quería también preguntar en este sentido si efectivamente la naturaleza, digamos, de las sanciones que ahora se aplican en relación con las que se aplicaron en el año 2014 después de la anexión de Crimea, tiene que ver, es decir, el objetivo que se persigue con la aplicación de las sanciones es diferente, ¿no? Entiendo que es distinto. Entonces, ¿eso cómo correlaciona, digamos, con la naturaleza de las sanciones? Supongo que tiene que ver con una mayor o menor gravedad de la agresión. En un caso, de manera pacífica, se produce una vulneración del derecho internacional. En este segundo caso, de una manera violenta, se produce una vulneración del derecho internacional también, ¿no? Y luego, ¿por qué crees tú que ha sido posible que se ponga en marcha estos paquetes, estas oleadas de sanciones de manera tan rápida a lo largo de un mes, cuando efectivamente de lo que se trata, según la teoría, de las sanciones es que se vayan implementando y que se vaya pudiendo ver, digamos, el efecto
a lo largo, en un medio plazo, nunca en un corto plazo. Entonces, desde tu interpretación en este ámbito, ¿por qué crees que se toman de manera tan rápida estas decisiones, se aprueban estos paquetes de esta manera tan rápida y por qué se pasa de manera casi sin transición de sanciones dirigidas y focalizadas a sanciones mucho más amplias, ¿no? Y que impactan directamente a la población rusa? Yo interpreto que puede haber una cierta intencionalidad de desestabilizar el régimen, pero bueno, quería saber un poco también tu opinión, porque yo creo que es relevante ver naturaleza de las sanciones, vincularla con el objetivo de las sanciones. En el caso del año 2014 tuvo que ver con bueno, intentar que la Federación de Rusia no dejase de anexionar a Crimea, que devolviera ese territorio a Ucrania. Las sanciones no consiguieron ese objetivo, sí que consiguieron debilitar en parte una economía rusa ya dañada, pero tampoco terminaron con un descenso de popularidad por parte del liderazgo de Putin. Entonces, para un poco ser más clara, naturaleza, objetivos de las sanciones y el potencial impacto o búsqueda de objetivo político que buscan estas sanciones. De acuerdo, gracias de nuevo. A ver, en el año 2014 el tipo de sanciones que se imponen en realidad son relativamente tímidas, lo que resulta un shock para Europa o para la población europea es que hasta el momento las sanciones europeas se habían impuesto contra países ubicados en el tercer mundo de importancia geopolítica escasa, por no decir nula, y de escasa también importancia comercial en lo que respecta a la economía de la Unión Europea. En el caso de las sanciones del 2014, digamos que lo inédito consistía en que la Unión Europea impusiera sanciones a un socio comercial importante, especialmente desde el punto de vista de la provisión de energía, y a un peso pesado estratégico, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, el tipo de sanciones impuestas en 2014 cuentan también con una dimensión comercial, pero su dimensión comercial es muy limitada, porque se ve restringida a la importación, a la exportación de tecnología que se utiliza para la exploración de nuevos campos de explotación energética, y ese tipo de tecnología es una tecnología muy especializada que se produce en un escaso número de países europeos y también en Noruega, que se asoció también con esas sanciones. Pero el calado económico de esas sanciones no era especialmente amplio. Por otro lado, el resto de las medidas impuestas, que consisten en la inclusión en una lista negra de ciertos individuos y entidades, lo que hace es imposibilitar que los individuos puedan viajar al territorio de los Estados miembros, que sus cuentas bancarias queden bloqueadas si las tuvieran en alguno de los países miembros, y además se imposibilita que puedan recibir transferencias o ningún tipo de pagos por parte de Estados miembros de la Unión Europea. Y estos son unas sanciones que están bastante focalizadas en individuos que cuentan con escaso calado económico. Sin embargo, cuando hablamos del 2014, en realidad hablamos de dos paquetes de sanciones diferenciados. Uno de ellos es el que se refiere a la desestabilización de Ucrania Oriental, y es el paquete al cual me he referido ahora mismo, y otro es el paquete que está destinado a reaccionar a la anexión de Crimea. Entonces, lo que sucede con Crimea es que toda la península se pone bajo un embargo, un embargo total, con lo cual resulta imposible tanto viajar
a la península de Crimea como realizar ningún tipo de transacción comercial o financiera con ella. Esto en realidad supone una desviación de la política de sanciones de la Unión Europea, que siempre se esfuerza en evitar embargos comerciales totales, pero por otro lado, teniendo en cuenta que se trata únicamente de un territorio incorporado a un Estado mucho mayor, no tiene el tipo de efectos severos que tiene cuando un embargo total, un embargo comercial total se impone sobre un país en su conjunto, como fue el caso de Irak a principios de los años 90 o como es el caso de Cuba desde la Revolución, ¿no? De hecho, el desafío con el que se encontraban esas sanciones consistía en evitar que cualquier transacción comercial o financiera, pero sobre todo comercial, con el resto del territorio de Rusia acabase repercutiendo en Crimea. Es decir, cómo vender cualquier tipo de producto a una entidad ubicada en Rusia, asegurándose de que ese producto no iba a acabar en Crimea. Eso es prácticamente imposible. De hecho, lo que hicieron las empresas que seguían comerciando con Rusia consistía en insertar una cláusula en los contratos comerciales que estipulaba que los productos suministrados no serían transportados o empleados en el territorio de Crimea. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer cumplir, con lo cual este embargo completo sobre el territorio de la península de Crimea resultaba muy difícil de implementar a efectos prácticos. En cualquier caso, nos encontramos con que tanto la desestabilización de Ucrania Oriental como la anexión de Crimea fueron situaciones en las cuales el derramamiento de sangre fue muy limitado. O sea, se pudo contener dentro de unos parámetros más o menos aceptables, ¿no? Unos parámetros limitados. Mientras que la invasión de Ucrania ha sido un conflicto armado en toda regla muy sangriento, que se ha estado cobrando víctimas a diario. Con lo cual, vemos cómo el caso de, ambos casos, tanto la desestabilización de Ucrania a partir del este de Ucrania, de la zona del Donbass, a partir del 2014, como la invasión de Ucrania, entran dentro de lo que sería la categoría de sanciones impuestas para mitigar o para poner fin a conflictos armados. Sin embargo, en este segundo episodio nos encontramos con que hay una letalidad muchísimo mayor y además se ha llevado a cabo una intervención militar sin encubrimiento alguno, mientras que en el caso de Donbass, en un primer momento sí que se hacía creer que se trataba de fuerzas separatistas ubicadas en el este de Ucrania, que no estaban recibiendo apoyo oficial por parte rusa. Sin embargo, en la invasión actual es plenamente evidente que se trata de una agresión perpetrada por parte de un Estado contra otro Estado soberano, con lo cual nos encontramos con una violación en toda regla de la prohibición del uso de la Fuerza Armada de Naciones Unidas. ¿Por qué la respuesta en términos de sanciones ha sido mucho más contundente, muchísimo más robusta en este segundo episodio, en el episodio actual? Creo que en esta situación nos encontramos con el carácter que tienen las sanciones de solución intermedia entre el uso de fuerza militar o una respuesta militar y no hacer nada. Esto, digamos, es el motivo que ha hecho que ha propiciado un recurso tan amplio a las sanciones. Desde el punto de vista de la OTAN ha quedado excluido desde un primer momento
el empleo de ningún tipo de respuesta militar. Con lo cual, todas las opciones de respuesta han quedado limitadas a imponer sanciones. Y en vista de la flagrante violación de la carta, de la prohibición al uso de la fuerza contenida en Naciones Unidas, y al mismo tiempo la imposibilidad de activar ninguna respuesta por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual evidentemente Rusia es un miembro permanente, y al mismo tiempo la imposibilidad o la decisión de no activar ningún tipo de respuesta militar por parte de la OTAN, han dejado las sanciones como la única opción viable. Y esto es lo que explica el que los Estados miembros de la Unión Europea hayan sido tan contundentes en esta respuesta, porque se trataba de la única respuesta que se podía activar en este caso. Sí, gracias, Clara. En este mismo sentido, te quería comentar, ¿no? Que a mí lo que me ha hecho sobre todo reflexionar sobre cómo primero esa rapidez en aprobar los paquetes es, digamos, una de las características fundamentales de estos paquetes que se han aprobado. También la distinción que se hace entre las sanciones, sobre todo en el ámbito financiero, que antes no había sucedido, ¿no? en el caso concreto de Rusia, si no estoy equivocada, y en el caso comercial, ¿no? De un cierre mucho mayor que en anteriores ocasiones, pero también dejando de lado en los dos casos, digamos, las vías, primero, de compra de hidrocarburos, es decir, el plano financiero con esa desconexión del sistema SWIFT de algunos bancos, pero no de todos. Concretamente se dejan fuera aquellos con los que se está trabajando con los que se está comprando, digamos, el gas, los hidrocarburos rusos. Y por otro lado, en temas comerciales, cuando sobre todo al principio hubo resistencias por parte de algunos sectores económicos que no querían que se recortara, digamos, pues en la exportación, por ejemplo, de material de lujo en el caso de Italia o de diamantes en el caso de Países Bajos y Bélgica. Bueno, este tipo de cuestiones que se pusieron encima de la mesa del Consejo Europeo precisamente porque pensaron en ese momento que se podían ver muy impactados esos sectores, sobre todo el lujo, afectados por sanciones de tipo comercial. Me da la sensación de que en el tema de congelación de activos, y es algo que realmente a mí se me escapa absolutamente, yo no conozco el tema del seguimiento fiscal, ¿no? Todas las sanciones dirigidas que se han puesto a los oligarcas, a la persecución, digamos, de sus activos en territorio de la Unión Europea, no sé hasta qué punto pueden llegar a ser eficaces, primero, en el control de esas fortunas y segundo, en la localización de esas fortunas. Porque claro, si estamos persiguiendo sociedades limitadas o activos que están en paraísos fiscales, sería levantar, digamos, el secreto fiscal, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eso puede también tener algún tipo de repercusión en cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos también de la población europea, ¿no? en esa dirección, ¿no? Precisamente algo que lanza el miedo a la guerra en Europa, una reacción rápida, yo creo que bien hecha, de manera unánime por todos los Estados miembros, bueno, pues puede levantar, digamos, algún tipo de resquemor, ¿no? Porque si se vulneran derechos fiscales de unos ciudadanos, ¿por qué no se van a vulnerar de otros, ¿no? Entonces, no sé si esto has tenido tiempo de echar un ojo, cómo están trabajando con ese tipo de localización de activos en cuentas opacas o en sociedades opacas de los oligarcas, que es uno de los pilares esenciales, además de los paquetes de sanciones que se han estado aprobando. Y luego otra pregunta que te quería hacer y es si tú crees que ha llegado al techo de la imposición de sanciones en el ámbito de la Unión Europea hacia Rusia. Es decir, si crees que se pueden seguir apretando, digamos,
las sanciones que se están imponiendo hacia Rusia, incrementando el número de bancos que se desconectan de ese sistema o cerrando más importaciones en el caso de hidrocarburos y otras cuestiones, ¿no? que están ahí dando vueltas y que parece que efectivamente no va a haber una intervención militar OTAN, eso parece, ya veremos, y hemos llegado a un techo también en la colaboración, digamos, con Ucrania en ese ámbito de lo militar, pero me da la sensación de que también en el ámbito de las sanciones podemos haber llegado a un techo en ese sentido. No sé cómo lo ves tú. En lo que respecta a incompatibilidades legales, no parece haber ninguna incompatibilidad legal con localizar y congelar activos, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo con los activos no es expropiarlos, es sencillamente congelarlos. Es decir, la titularidad continúa en manos de los oligarcas y de quien sea que esté incluido en la lista negra o de las entidades que hayan sido incluidas. Es decir, que en el momento en el que se levanten las sanciones, el individuo o la entidad recupera el acceso a esos fondos. No se trata de una expropiación con la que luego, que lleve a que el dinero sea empleado para cualquier otra cosa o pueda no ser recuperado por sus antiguos titulares. Se trata sencillamente de imposibilitar de manera temporal, por lo menos teóricamente, el acceso a esos fondos. En lo que respecta a la ubicación de los fondos, sí que es posible que esta experiencia esté sirviendo para que nos demos cuenta de que resulta fácil ubicar solamente aquellos fondos que consten a nombre de la persona interesada. También permite la congelación de fondos de personas que actúen en representación de, o que digamos que sean más o menos intermediarios, pueden ser incluso miembros de su familia. Pero es posible que no estemos suficientemente preparados aún como para identificar de forma rauda quiénes pueden ser intermediarios. Es decir, esto es algo que posiblemente se ponga de relieve en las próximas semanas. Al menos es posible que no todos los Estados miembros cuenten con suficiente habilidad o con suficientes medios como para asegurarse de que esa identificación se lleve a cabo correctamente. De hecho, una de las características que tienen las sanciones, particularmente las sanciones financieras, es que su implementación se deja principalmente en manos del sector privado. Es decir, por decirlo de una forma un poco coloquial, se le encasqueta al banco y se le encasqueta a las empresas el asegurarse de que ninguno de sus clientes son intermediarios que estén actuando en favor de o en beneficio de ninguno de los individuos o de las entidades incluidas en las listas. Y claro, podemos contar con que grandes bancos o entidades que tengan un gran movimiento de dinero también contarán con lo que se llama compliance departments, que estén bien, que cuenten con la tecnología necesaria, que cuenten con el acceso necesario como para asegurarse de esto. Pero no podemos contar con que cada entidad en cada uno de los Estados miembros cuente con tal acceso. Con lo cual es posible que precisamente esta crisis ponga de manifiesto el que sea necesario algún tipo de apoyo que dote de medios también a los Estados miembros para asegurarse de que las entidades y los bancos están cumpliendo de manera eficaz con estas prohibiciones, o incluso que incentiven a las autoridades a proporcionar apoyo a aquellas entidades que no puedan hacerlo. Por otro lado, sí que hay desde el punto de vista legal una dificultad, y esta dificultad ha estado saliendo a la luz ya desde hace muchos años,
Esta dificultad se refiere a lo que se llama el due process o a los derechos procesales de los individuos. Es decir, particularmente cuando son personas físicas quienes se incluyen en las listas negras, existe la posibilidad de que los individuos designados lleven su caso o interpongan una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en muchos casos, precisamente en el caso de Ucrania, en muchos casos estos individuos han conseguido ganar sus casos y el Tribunal de Justicia ha obligado al Consejo a descongelar sus fondos. En principio, la dificultad que ha tenido el Consejo en muchos de estos casos es precisamente el poner sobre la mesa evidencia que pusiera de manifiesto que estos individuos eran responsables de los actos que habían inducido, que habían llevado a su inclusión en la lista. En muchos casos, la información con la que contaba el Consejo no era una información accesible, accesible públicamente, estaba basada en informes de inteligencia o en información confidencial, a veces proporcionada por terceros estados, que no podían ser reveladas públicamente y desde luego no ante el Tribunal Europeo de Justicia. Con lo cual, el Consejo se ha encontrado con una dificultad ahí que no le ha permitido defender sus designaciones en muchos casos y se han visto ante la situación de tener que descongelar esos fondos de estos individuos. En general, el Consejo suele ganar 2/3 de las veces, o sea, 2/3 de los casos que se ponen, que se han puesto sobre la mesa. En un principio solía perder 2/3 de los casos, pero a partir del año 2014-2015 se invirtió esa tendencia y los regímenes de sanciones que más problemáticos han resultado para el Consejo han sido los que están destinados los que están destinados a tocar o no sé exactamente cómo formularlo, pero los que responden a casos de corrupción, apropiación indebida de fondos públicos, en los casos de Túnez, de Egipto y sobre todo de Ucrania. Es decir, el caso de Ucrania ha sido especialmente problemático y lo sigue siendo a día de hoy porque la mayor parte de los individuos que fueron incluidos en la lista negra han acabado ganando sus procesos ante el tribunal. En lo que respecta a la segunda pregunta, hemos tocado techo. Evidentemente no hemos tocado techo, pero ya quedan pocas cosas por hacer. O sea, de momento lo que se ha puesto en marcha ha sido ya bastante robusto. Se han puesto en marcha las medidas que han podido ser consensuadas de forma más rápida, porque al fin y al cabo, en esta crisis, si bien la Unión Europea no ha tenido mucho tiempo de reacción, sí que ha contado con una preparación bastante mayor que en la mayor parte de las crisis que prácticamente pillan a la Unión Europea totalmente desprevenida. No hay más que pensar en la primavera árabe, ¿no? Túnez, Siria, o sea, nadie estaba esperando que esas crisis comenzaran y la Unión Europea tuvo que reaccionar de una forma muy rápida. En el caso de la invasión rusa de Ucrania estaba siendo anunciada prácticamente desde principios de diciembre y esto ha dado un margen de 2 meses, de 2 mesecillos, bueno, un poco más de 2 mesecillos para que el Consejo empezara ya a planear qué hacer y qué no hacer. Y además estas sanciones también se han visto
digamos, propiciadas o se han visto consensuadas a nivel G7. Todos sabemos que las sanciones de la Unión Europea no están siendo adoptadas en un vacuum, sino que en el contexto del G7 todos los participantes se han puesto de acuerdo sobre cuáles serán las medidas a adoptar y no coinciden exactamente las medidas adoptadas por Reino Unido, Estados Unidos. Tres de los miembros del G7 son países europeos. Canadá, evidentemente, y por otro lado también se ha unido Japón, aunque suele ser algo más tímido a la hora de imponer sanciones, y a este grupo G7 también se ha unido Australia. Es decir, la influencia del G7 se ha notado mucho desde el punto de vista no solamente de la celeridad, de la selección de las sanciones que han sido puestas en marcha, sino también desde el punto de vista de la secuencia de sanciones. El orden que sigue la Unión Europea generalmente a la hora de escalar sus sanciones está tácitamente preestablecido. O sea, no aparece en ningún documento, pero basta con echar una ojeada sobre cuáles son las fases que se siguen habitualmente y encontramos que las primeras oleadas de sanciones están compuestas de sanciones dirigidas que solamente implican a individuos, quizá alguna entidad, pero en fin, principalmente individuos. En una segunda fase ya se impone el embargo sobre las armas y también se embargan servicios de carácter militar. Se imponen también sanciones que prohíben el suministro de equipamiento que pueda servir para la represión interna y también para la surveillance o para vigilancia de ciudadanos, es decir, todo aquel material que pueda ser utilizado con fines represivos de cara a la población civil. Y la tercera fase, que ya es a la que se llega cuando se han escalado hasta el máximo estas primeras fases, es la que implica sanciones financieras de un calado mayor a simplemente la congelación de activos o la inmovilización de activos de individuos específicos y sanciones de tipo comercial. Esta ya, digamos, es la tercera fase. Generalmente hace falta años para que se llegue a este nivel y en el caso de las sanciones a Rusia, las sanciones financieras han constituido prácticamente el 80% de la primera fase. O sea, se ha comenzado con sanciones financieras de un calado muy superior al de sencillamente afectar la fortuna personal de una serie de individuos. Es decir, algo similar vimos también en el año 2014 con las sanciones impuestas ante la anexión de Ucrania y la desestabilización de Ucrania Oriental. De Crimea. La desestabilización de Ucrania Oriental. Tampoco se siguió el mismo orden o la misma secuencia que podemos ver en otros países como Venezuela, como Myanmar, como Zimbabue, como Burundi, como Nicaragua. Es decir, se desvían bastante del estándar. De todas formas, se han dejado un par de... lo que no se ha impuesto hasta el momento, evidentemente, no se ha impuesto porque es difícil de consensuar. Primera y principal, sanciones dirigidas al ámbito de la energía. Todos sabemos que no es fácil, incluso para los países que más interesados estén en mostrar una respuesta robusta, no es fácil cortar el suministro de energía de la noche a la mañana, porque cualquier alternativa va a salir mucho más cara. Y ya vemos cómo lo disparados que están los precios de la energía ya desde el año pasado en lugares incluso como el nuestro, y eso que nosotros no dependemos energéticamente de Rusia, ¿no? También hemos visto cuáles son las consecuencias sociales de grandes cambios en los precios de la energía.
hemos estado viendo en las últimas semanas pescadores que no salen a pescar porque les sale demasiado caro el combustible, transportistas que se niegan a operar porque les sale más caro poner el camión en marcha que dejarlo parado, ¿no? Y nos encontramos con situaciones de desabastecimiento, en fin. Esto simplemente es una pequeña muestra del efecto desestabilizador de tomar decisiones que modifiquen el precio de la energía. Y de hecho, en la situación actual, lo que haríamos es añadir a problemas de carácter económico que existían antes de que se pusiera en marcha la crisis. Te voy a devolver la palabra, Ruth. Solamente quería decir un par de cosillas sobre los loopholes que se han dejado o los gaps que se han dejado. Evidentemente, una medida que es potencialmente muy robusta, que es la desconexión de SWIFT. En un primer momento, incluso antes de que comenzara el conflicto bélico, solamente ya cuando se reconoció como repúblicas, la independencia de las repúblicas secesionistas del Donbass, ya se puso en marcha esta desconexión de SWIFT. Pero al mismo tiempo, el haber desconectado a todos los bancos ya a la primera hubiera prácticamente dejado sin incentivos a la parte contraria. Es decir, no está visto como sensato, o sea, no se considera una estrategia sensata el desconectar todo en una primera oleada de sanciones. Hay que dejar algo, hay que dejar un cierto espacio para poder escalar. Que esto no haya servido de nada, eso es otra historia. Pero si en una primera oleada ya lo desconectas todo, o sea, dejas a la parte contraria sin ningún incentivo para intentar negociar, porque en principio ya lo ha perdido todo y tú ya no tienes nada que le puedas quitar. Es decir, desde ese punto de vista tenía sentido el no desconectar a todos los bancos SWIFT de golpe. Y por otro lado, el permitir el que una serie de bancos continuaran operando también facilitaba o prácticamente posibilitaba el que actores europeos o bancos europeos también pudieran realizar cobros, porque en el momento en el que se desconectan todos los bancos, no solamente no se puede transferir nada, sino que tampoco se puede cobrar absolutamente nada. Es decir, esto ha dejado una serie un colchón, una especie de un breve espacio de tiempo en el cual era posible realizar últimas transferencias o realizar algunos cobros y evitar que actores europeos o empresas europeas también sufrieran las consecuencias directas de esta desconexión. En fin, bueno, te devuelvo la palabra, Ruth. Muchas gracias, Clara. Muy interesante lo que planteas. Pues ahora vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? Que es cómo se ha tomado, ¿no? Y cómo está impactando en Rusia la adopción de estos paquetes de medidas tan rápidos y tan robustos, ¿no? En relación con bueno, que responden a esa agresión rusa de Ucrania. Y para ello, pues tenemos a María José Pérez del Pozo. María José, cuando quieras. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo esto desde Rusia. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en el caso de los medios de comunicación, las sanciones a los medios de comunicación. Pero bueno, quería primero dar las gracias a Ruth Ferrero y a Licey por esta invitación y desde luego felicitar a la profesora Portela por estas intervenciones tan aclaratorias, ¿no? Para los que no controlamos toda la parte técnica de las sanciones, ¿no? Bueno, voy a compartir una presentación.
Bueno, como decía, me voy a centrar en hablar de las sanciones a los medios de comunicación, que han sido sanciones utilizadas por todas las partes. En el caso de Rusia, ha esperado la iniciativa europea para responder con una serie de medidas dirigidas sobre todo contra los medios críticos del Kremlin, pero que ha tenido un efecto devastador sobre el resto de los medios internacionales y, desde mi punto de vista, muy pernicioso para la opinión pública internacional en general, ¿no? Bueno, hay que hablar de una bidireccionalidad en las sanciones, porque, como decía, hay unas sanciones que van de la Unión Europea a medios rusos y luego se han aprobado por parte de Rusia una ley en concreto que se ha ido sofisticando desde el día 1 de marzo. Se ha ido mejorando y graduando, y esa respuesta rusa la podemos considerar una especie de contrasanción, ¿no? Dirigida, como decía, sobre todo a los medios críticos rusos, que luego va a impactar sobre el resto, ¿no? ¿Por qué se centran en los medios de comunicación? ¿Cuál es la motivación? Digamos que el tema de los medios y la opinión pública era un campo de batalla en el que la Unión Europea y Rusia venían ya enfrentándose prácticamente desde las elecciones legislativas del 2011 y las presidenciales del 2012, y de forma muy particular ya a partir del 2015, porque hay una serie de posiciones enfrentadas. Por un lado, la Unión Europea acusa sistemáticamente a Rusia de injerencia electoral, por ejemplo, y de desinformación, y para ello en el año 2015 crea el East Stratcom dentro del Servicio de Acción Exterior Europeo, para tratar de crear una agenda de temas comunitarios dirigidos a la vecindad oriental y hacer frente en cierta medida a la desinformación rusa. Se crea también el portal de Unión Europea versus Disinfo para tratar de desarticular toda la retórica y toda la narrativa rusa dirigida contra la Unión Europea. Por parte de Rusia hay también un caldo de cultivo sobre esto, ¿no? Y es el temor a que las organizaciones y los medios de comunicación occidentales pudieran generar algún tipo de organización política, pudieran tomar algún tipo de iniciativa política que pusiera contra las cuerdas al régimen, o pudiera plantear una especie de revolución de colores dentro del régimen, ¿no? De ahí que la normativa sobre los agentes extranjeros, la necesidad de identificar a los medios de comunicación y a otro tipo de instituciones que se ha ido generalizando desde el 2016 para acá como agentes extranjeros, era una especie de estigma que marcaba de alguna forma la posición política en la que esos actores se situaban con respecto al Kremlin, ¿no? Y en tercer lugar hay otra iniciativa curiosa, que es el hecho de que va a ser interpretado lógicamente por Rusia como una agresión contra ella, que es un hecho absolutamente inusitado que la Academia Sueca concediera 2 premios Nobel en muy poco tiempo, uno en el 2015 y otro en el 2021, a periodistas cuya característica fundamental era ser anti-Putin, ¿no? Militar en contra del presidente ruso, ¿no? En 2015 la bielorrusa es Svetlana Alexievich, y en el 2021 Muratov, el editor de Novaya Gazeta, la publicación crítica con Putin, ¿no? Esos premios son interpretados lógicamente por parte del Kremlin como una agresión y el reconocimiento de una serie de posiciones políticas contrarias al régimen del Kremlin, ¿no? ¿Qué efectos pueden tener las sanciones que se han tomado? Pues los efectos son muy difíciles de cuantificar, porque afectan a medios, afectan a los contenidos de los medios, por lo tanto a información, y a los destinatarios, que es la opinión pública, ¿no? Todos esos componentes son extraordinariamente subjetivos y muy difíciles de medir, ¿no? Por lo tanto, si se vinculan estas medidas a un conflicto bélico, podríamos pensar que pretenden rebajar o frenar
el discurso sobre el conflicto de determinados medios, ¿no? Pero lógicamente hay una asimetría entre una operación militar y el control de los medios de comunicación. Hay una asimetría total en los medios y en los fines, ¿no? Por otro lado, en ninguna de las sanciones y restricciones que se han impuesto se fijan objetivos concretos, ¿no? Por lo tanto, no se sabe cuándo se podría llevar a cabo el levantamiento de esas sanciones, ¿no? Bueno, las primeras sanciones que adoptan la Unión Europea y Gran Bretaña se inician pues, el 23 de febrero, han ido desde el 23 de febrero hasta finales de marzo. Son sanciones con un margen de destinatarios muy amplio, va desde showmans de la televisión rusa hasta directores de cine, periodistas, responsables, editores de medios, por ejemplo, Margarita Simonian, directora de RT, directores de compañías rusas de Internet, por ejemplo, de VKontakte, o incluso el director ejecutivo de Gazprom Media, que en su momento había sido también el director del organismo regulador ruso, ¿no? De Roskomnadzor. La agencia de investigación de Internet, la RIA, la fábrica de trolls y Prigozhin, el encargado de ese medio. Las razones de este tan amplio espectro de destinatarios de las sanciones se centran en la emisión de propaganda antiucraniana, el apoyo a los separatistas del Donbass, considerar que llevan a cabo una propaganda que anima al enfrentamiento ruso-ucraniano y, por supuesto, la desinformación dirigida a socavar la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Las sanciones contra estas personas consisten básicamente pues, en prohibirles la entrada al territorio comunitario y al Reino Unido y en movilizar los fondos que tienen en estos países, ¿no? Bueno, en cuanto a restricciones, la más importante ha sido la restricción promulgada en el Reglamento 350 del Consejo, que se aprueba el 1 de marzo. Es una normativa, es un reglamento con un diseño muy ambiguo y con una elaboración muy baja, de relativo bajo nivel, ¿no? En este reglamento se aprueban restricciones adicionales en respuesta a la agresión rusa, a la invasión rusa de Ucrania. Se suspenden urgentemente las actividades que llevan a cabo dentro de la Unión Europea o dirigida hacia la Unión Europea por parte de Sputnik y de varios servicios de RT en inglés, en español, en el Reino Unido, en Francia y en Alemania, ¿no? Se argumenta que son medios que están bajo control permanente, bien directo o indirecto de las autoridades rusas y que contribuyen a la desestabilización de los países vecinos, ¿no? Para el levantamiento de esta suspensión a estos dos medios se señalan dos condiciones que son muy poco objetivables, ¿no? Una de ellas es, se señala que se levantará la sanción cuando se ponga fin a la agresión militar contra Ucrania. Podemos pensar que la anexión de Crimea puede considerarse una agresión contra Ucrania y, por lo tanto, desde luego, salvo que cambien mucho las operaciones militares, no es fácil que Rusia renuncie a Crimea. Por lo tanto, con esta condición, esa sanción no se levantaría nunca, ¿no? Y la otra condición es la condición de cuando Rusia y los canales de comunicación cesen en las actividades de desinformación y manipulación de la información. Condición absolutamente subjetiva que exigiría llevar a cabo análisis de contenido periódicamente bajo criterios informativos europeos que desconocemos, desde luego, ¿no? Por lo tanto, las dos condiciones son prácticamente de imposible cumplimiento o de imposible verificación, ¿no? Es curioso que en el desarrollo de este reglamento se recurra con mucha frecuencia a la Carta de Derechos Fundamentales, a la libertad de expresión, a la libertad de información,
e incluso varias fuentes comunitarias pues, reconocen que esta medida implica una cierta restricción a la libertad de información, pero que se trata de una situación concreta, ¿no? Desde luego, sin valorar jurídicamente esta norma, se basa en una fundamentación muy general que no establece contenidos concretos, por lo tanto crea un régimen excepcional sobre normas generales y eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? Por otro lado, hay que advertir que a los pocos días después de aprobar este reglamento, RT Francia impugna la decisión y la lleva al Tribunal Internacional de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, tendremos ocasión de ver la deliberación de ese Tribunal de Justicia, ¿no? Hay también distintas organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, que han condenado esta medida contra la libertad de expresión porque consideran que supone un precedente de legalidad dudosa y, sobre todo, de eficacia aún más dudosa todavía, ¿no? Porque realmente no se sabe lo que el Consejo pretendía objetivamente a la hora de llevar a cabo esta norma, ¿no? Hoy ya sabemos que la desinformación no es verdaderamente el problema, porque la desinformación está en todas partes, está en todas las fuentes, individuales, colectivas, públicas, privadas, con objetivos políticos, económicos, comerciales, culturales, de todo tipo. Es muy barata de hacer, muy barata de difundir y por lo tanto siempre sale rentable, con independencia de la eficacia que tenga, ¿no? Lo verdaderamente preocupante, el problema de la desinformación no es su existencia, sino el alcance que tiene, es decir, la expansión que se lleva a cabo a través de los algoritmos con los que trabajan las plataformas tecnológicas. Y realmente ese problema no se ha conseguido atajar, ¿no? Por lo tanto, se trata de dar un rodeo para ver qué efecto tiene sin saber realmente que ese no es el problema, ¿no? Y desde un punto de vista ya también de la valoración personal, me parece una norma que impone una tutela sobre nosotros, sobre los ciudadanos, que nos considera tanto infantilizados, ¿no? Y no somos capaces de distinguir los contenidos informativos y los propagandísticos, ¿no? Por lo tanto, si la desinformación es un problema, esta medida puede provocar problemas todavía mucho mayores y uno de ellos va a ser la respuesta de Rusia que es inmediata, ¿no? La represalia que toma ante esta medida de la Unión Europea, ¿no? El mismo día que se aprueba el reglamento, la Fiscalía de Moscú ordena restringir el acceso a dos medios de comunicación críticos como eran Radio Eco de Moscú y la televisión RAIN, que ya era considerada un agente extranjero. En el caso de Radio Eco, que era una emisora de radio propiedad del grupo Gazprom Media, pero que mantenía una cierta independencia editorial, lo que hace Gazprom Media es cerrarla inmediatamente en cuanto se impone esa restricción. Y no solo eso, sino que la frecuencia FM de esta radio va a ser asumida por Radio Sputnik. Por lo tanto, se lleva a cabo una reestructuración del espacio, de las ondas y del espacio radioeléctrico de forma inmediata, ¿no? Se bloquean además las cuentas de las webs de otros medios opositores, especialmente de Medusa y de Radio Svoboda, pues argumentando que son medios que llaman a actividades extremistas, a violencia, a una información deliberadamente falsa, etcétera, ¿no? Pocos días después, el día 4, el día 5 de marzo, la Duma aprueba la Ley de Represión de Informaciones Falsas referidas al ejército ruso. El objetivo que declara esta norma es hacer frente a una guerra de información que no tiene precedentes, que se está librando contra Rusia. Es la comunicación oficial, ¿no? Es una ley tremendamente dura porque establece no solo las penas, las sanciones económicas elevadas, sino también unas penas de cárcel, de prisión
considerables, ¿no? Que van pues, de 10 a 15 años en el nivel máximo, cuando esa información falsa sobre las Fuerzas Armadas, supuesta información falsa sobre las Fuerzas Armadas, tenga graves consecuencias, y luego hay una gradación a penas de 5 años y a penas de 3 años, cuando se considere que tiene un impacto menor, ¿no? Sobre la actividad de las Fuerzas Armadas. La ley, lo que establece la Duma es que esta ley afecta a todos los ciudadanos residentes en Rusia. Por lo tanto, afecta también a los medios de comunicación extranjeros que actúan desde Rusia. Así que lo que consigue la ley es realmente la reacción que va a provocar era lo que realmente buscaba, el objetivo que buscaba el Kremlin y el organismo regulador estatal, y es que la mayor parte de los medios internacionales de los países occidentales deciden abandonar Moscú, y las webs de todos ellos van a ser bloqueadas junto con todas las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, hay prácticamente un mes en el que el único medio crítico interno que hay en Moscú es Novaya Gazeta. Es la única publicación que seguía operando desde el interior de Rusia, a pesar de que ya llevaba a partir del día 15, de mediados de marzo o así, decide que no va a informar sobre las llamadas operaciones militares, porque considera que no puede hacer un trabajo informativo verdaderamente interesante, y finalmente el pasado 28 de marzo recibió el segundo aviso del operador, del organismo regulador de medios, y el segundo aviso implica el cierre. Por lo tanto, Novaya Gazeta ha cerrado al menos hasta el final de la llamada operación especial, ¿no? Así que solo las webs que tienen dominios fuera de Rusia y etiquetadas como agentes extranjeros son las que siguen publicando. Medusa, Polygon Media, Zona Media y poco más, ¿no? En los últimos días el Kremlin está bloqueando VPNs constantemente, porque hay una descarga masiva de aplicaciones que se consideran que perjudican los intereses del Estado, y por lo tanto se bloquean también este tipo de descarga, ¿no? El resultado de estas normas va a ser un vacío informativo sobre Rusia, uno de los países que ahora mismo sería de los más interesantes para cubrir desde el punto de vista informativo, y sin embargo no hay medios internacionales que estén informando desde allí, ¿no? Pero lo que resulta todavía más interesante es que si uno de los objetivos de las sanciones era conseguir cierta movilización de la opinión pública, esa movilización no puede producirse porque no accede a ningún tipo de información veraz. Por lo tanto, el acceso se ha cerrado completamente para la sociedad rusa, ¿no? Podemos decir que existe una vertical informativa que es paralela a la vertical del poder. Y de eso no solo son responsables o víctimas los propios medios rusos, sino que los medios occidentales han actuado en cierta medida declarando un bloqueo informativo para pretender castigar al país, que en realidad está castigando a la opinión pública internacional y también a la opinión pública interior de Rusia, ¿no? Bueno, esta vertical informativa presenta ciertas similitudes con respecto a las sanciones que se adoptaron en el año 2014, porque hay varios estudios que demuestran el impacto económico que tuvo sobre la propiedad de los medios la adopción de sanciones en el 2014. Los medios de comunicación, a raíz de esas medidas, se convirtieron en un valor refugio. Por lo tanto, los magnates y oligarcas rusos, o algunos de ellos, por ejemplo, magnates de Rosneft vinculados a petroleras, entraron a la compra de medios de comunicación. Y eso cambia por completo la estructura de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque los nuevos dueños van a llevar a cabo también una reorganización de las redacciones. Y dentro de esas redacciones van a ser obligados a abandonarlas varios periodistas, redactores, directivos,
editores, con puestos de cierta responsabilidad porque mantenían una visión no acorde con la de los nuevos dueños, ¿no? ¿Qué van a hacer esas personas que se les margina de las redacciones de los grandes medios? Van a crear medios alternativos absolutamente marginales, muy, muy marginales. No suponen, desde luego, ninguna crítica para el régimen, no son un peligro para el régimen político, ¿no? De hecho, a raíz de las sanciones, en el año 2016 se aprueba también una ley, la Duma aprueba una ley que impide que el capital extranjero entre en medios de comunicación en un porcentaje superior al 25%. Eso significa que, sobre todo en prensa escrita, los medios europeos, algunos de ellos pues, los alemanes, Axel Springer, por ejemplo, que participaba en el accionariado de la revista Forbes, abandona la propiedad del medio. Y ese abandono implica la entrada de nuevos dueños, normalmente vinculados a los oligarcas y a los magnates rusos, ¿no? Por lo tanto, se produce un cambio en el panorama de la propiedad de los medios de comunicación que va a ser muy dramático porque, desde luego, va a llevar a una marginalización de los medios que hasta entonces habían sido críticos. Por ejemplo, la directora entonces de un medio muy oficial hasta el año 2016, como era lenta.ru, una web con unos niveles de audiencia espectaculares. La directora jefa va a ser expulsada y va a ser una de las que va a crear desde Estonia Meduza. Pero son, insisto, medios muy, muy marginales y casi todos tienen dominio desde fuera de Moscú, ¿no? Además de eso, otra de las consecuencias que tuvieron de forma indirecta las sanciones del 2014 es que llevaron a una presencia masiva de los medios oficiales en Internet. Es decir, por ejemplo, los servicios de la agencia TASS, que hasta entonces tenían una presencia marginal en Internet, porque Internet seguía siendo un reducto en el que podían trabajar con cierta libertad los medios de oposición, TASS o incluso RT.com empiezan a tener una presencia masiva en Internet y van a acabar también expulsando a los otros medios alternativos o medios opositores y los van a arrinconar completamente a un espacio marginal. Además de eso, el dueño, por ejemplo, de la fábrica de Trolls, Prigozhin, crea un holding de medios, los Patriot Media, que actualmente tiene más de 30 millones, tiene una audiencia superior a los 30 millones, ¿no? Todos medios absolutamente oficiales y con un discurso pro-Kremlin, ¿no? Por lo tanto, las sanciones del 2014, en algunos casos de forma directa y sobre todo de forma indirecta, contribuyeron a cambiar la estructura de medios en el sentido opuesto al que pretendían, ¿no? Y por lo tanto favorecieron la entrada de los magnates en los medios, que obtuvieron muchas ventajas, sobre todo en publicidad, ¿no? Acabaron expulsando, como decía, esos medios hacia un espacio completamente marginal y han contribuido a crear esa vertical del discurso único, que es el discurso dictado por el Estado, ¿no? Y quedo a disposición. Muchas gracias, María José, por esta profundidad, ¿no? en analizar cómo las sanciones específicamente hacia medios de comunicación han tenido, bueno, un impacto quizás no deseado por Occidente en lo que luego hemos visto que ha sucedido, ¿no? en Rusia, y cómo eso además, bueno, pues está permitiendo pues, que la opinión pública rusa pues, esté muy orientada, ¿no? en relación con el Kremlin. ¿Tú crees que está la manera de informarse de los rusos ahora mismo, ¿no? Esto parece que es lo que llega todo el tiempo, ¿no? Es decir, tener el cierre a otros medios de comunicación, a no tener acceso a otros medios de comunicación que no sean exactamente los que provee, digamos, el Kremlin, hace que
la gran mayoría de la población esté dando su apoyo precisamente a la acción militar de Putin en Ucrania, ¿no? Porque lo que hemos visto en el último mes es que se ha incrementado en prácticamente 10 puntos el apoyo al Kremlin por parte de la ciudadanía rusa, según los datos de Levada. A ver, siempre es muy difícil de cuantificar realmente el impacto que tienen los medios sobre la opinión pública, ¿no? Igual que es muy difícil saber el impacto que tiene RT o Sputnik sobre nuestras sociedades, ¿no? Pero lógicamente, si no existen otro tipo de medios alternativos, eso va a condicionar la creación de ese discurso único, va a evitar la aparición de cualquier tipo de desviación o de cualquier tipo de análisis que sea mínimamente crítico, no voy a decir ya opositor, ¿no? Sino que, bueno, que se cuestione que a lo mejor lo que se ve en los medios de comunicación no es toda la verdad, ¿no? Realmente no existe la forma de cuestionarse eso porque no hay otros canales, pero eso también nos perjudica a nosotros porque desde luego Rusia es uno de los países más importantes hoy en día para cubrir la guerra. Y no tenemos, los occidentales no tenemos información de lo que realmente pasa allí. Por lo tanto, es algo que nos perjudica realmente a todos. Es una especie de castigo que en algún momento o inicialmente pudo ser un castigo simbólico, que bueno, pretendía crear una especie de vacío informativo al respecto y tal, pero creo que prolongar eso en el tiempo nos acaba perjudicando a todos. Pero las cadenas francesas, por ejemplo, sí que siguen en Rusia, ¿no? Quiero decir que no ha sido una salida de todas las cadenas de información, sino que bueno, ha sido el cierre de Russia Today y Sputnik en Europa, salida de la mayor parte de los medios, pero no de todos. De hecho, al final nos estamos teniendo que informar, ¿no? A través de medios franceses Claro. de lo que está sucediendo en Rusia. Claro, cuando podrían estar perfectamente actuando los medios alemanes, los españoles, los italianos, es decir, todos los que se fueron, los británicos, ¿no? Todos los que se fueron podrían estar operando realmente allí. Es verdad que existe un riesgo, que es el riesgo de la ley que se aprueba a primeros de marzo, pero bueno, siempre hay fórmulas para esquivar esa norma, ¿no? O para esquivar por lo menos las penas de cárcel, ¿no? Pero es absolutamente anormal que se produzca ese tipo de situación, porque no tenemos forma de contrastar, no tenemos forma de saber cuál es el discurso predominante allí. A veces se sabe más por lo que no se dice en los medios de comunicación oficiales que por los que se dice. O sea, cómo están informando los medios oficiales allí de la guerra, ¿no? de si Rusia está alcanzando o no los objetivos y cómo se organizan estas campañas que están lanzando últimamente, por ejemplo, sobre las matanzas en Bucha, cómo se vende a la opinión pública esa idea de que bueno, es Occidente y Ucrania quien está creando ese discurso, ¿no? No lo sabemos realmente. Ya, claro, ese es uno de los principales problemas. Bueno, nos seguiremos fiando de los franceses. Sí. Y luego a mí me interesa mucho también ver cómo está cubriendo todo esto en los medios chinos, ¿no? El otro día leía, ¿no? bueno, pues que lo que hacen es pues tamizar también todo mucho, sobre todo los medios oficiales chinos, tamizar mucho lo que, pues, por ejemplo, lo de Bucha, no le han dado prácticamente ningún tipo de cobertura ni de mayor impacto, ¿no? en medios de comunicación. Y entonces esto, claro, deja también a las opiniones públicas occidentales también muy ajenas, ¿no? A todo lo que sucede. Primero, porque no estamos. Segundo, porque los medios que están no nos fiamos, ¿no? de lo que están diciendo. Y tercero, porque ahora tampoco tenemos acceso a lo que podían decir RT y Sputnik, ¿no? que digamos que es la tercera pata. Y sobre esto, tú que eres profesora en la Facultad de Ciencias de la Información, pues te quería preguntar porque la gente que ha defendido, digamos, el cierre de estos outlets rusos plantean que es que no son verdaderamente medios de comunicación, sino que son medios de propaganda. Entonces, yo creo que seguramente a mucha gente le interese mucho saber cuál es la diferencia en el matiz, digamos, entre que se pueda cerrar
Russia Today y Sputnik porque no son medios de comunicación y son medios de propaganda de un Estado, y en ese caso sí, esto es aplicable, digamos, a otros medios de comunicación, ¿no? Porque al final echa la ley, echa la trampa. Si resulta que decimos que X medio es un medio de propaganda de un Estado, al final, ¿quién decide qué es eso? ¿No? ¿Cómo conceptualizamos qué es un medio de propaganda o qué es un medio de comunicación? Bueno, desde luego el reglamento del Consejo no habla en ningún momento de medios de propaganda. Los está calificando siempre como medios de comunicación. Los podría haber calificado de agencias propagandísticas, pero no lo hace. Se está refiriendo constantemente a medios de comunicación. Y yo creo que eso jurídicamente tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque, bueno, tú cierras un medio de comunicación porque da una serie de contenidos que no te gustan. Pues en cualquier momento puedes generalizar ese mismo argumento a otros medios de comunicación, simplemente porque no te gustan, ¿no? Por lo tanto, creo que la utilización del término no es la adecuada, con independencia de que luego podamos calificar a esos medios como medios de comunicación o como agencias de propaganda, ¿no? Pero lo cierto es que en todo el texto se refieren muchas veces a medios de comunicación, libertad de expresión, tal, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿qué es un medio de comunicación y qué es un órgano de propaganda? A ver, depende. O sea, los medios de comunicación públicos, en teoría, deben ejercer la función de servicios públicos, pero en muchos casos son medios de comunicación del gobierno, no del Estado, ¿no? Y sirven en muchos casos a los intereses de un gobierno de turno. Es decir, que para que nos informen sobre el acuerdo, por ejemplo, que se ha llegado con los transportistas la semana pasada, en lugar de contármelo el periodista, me pongan a la ministra del ramo 10 minutos hablando de ese acuerdo, alguien lo puede considerar propaganda. Eso en lugar de información. No quiero que me informe la ministra, porque si me informa la ministra 10 minutos, después quiero al líder de los transportistas otros 10 minutos para explicarme también el acuerdo, ¿no? En otros casos, pues se trata de contenidos publicitarios, propagandísticos, es decir, todos los medios, incluidos los nuestros, tan respetuosos, públicos, privados, que han pasado por todos los filtros, los medios europeos, por todos los filtros del respeto a la libertad de expresión y de prensa, sirven a unos intereses, todos, sean comerciales, sean políticos, sean económicos o incluso los de servicio público, ¿no? Tienen que servir a una serie de intereses. Ahora bien, es verdad que hay medios de comunicación que están controlados por un único partido y no permiten voces discordantes, porque esa es la diferencia, ¿no? En cualquier medio de comunicación occidental tú puedes escuchar una voz, pero también puedes escuchar la contraria. Si uno ve una cadena de televisión venezolana y las podemos ver aquí en las plataformas, es propaganda, lo podemos calificar también de propaganda. Si vemos Central China Televisión, también lo podemos calificar de propaganda. Es decir, ¿por qué? Pues porque tratan únicamente una agenda que es la que interesa al partido en el gobierno, es la que interesa a su Estado, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre las agencias de propaganda o los medios de propaganda y los medios de comunicación es extraordinariamente débil, en cuanto que hay partidos o hay estados donde un único se rigen por una norma dictatorial o una norma autocrática y no se permite la libertad de expresión. Hay un único discurso que es el discurso dictado por el gobierno, ¿no? Es verdad que en el caso de RT, su trayectoria histórica nos dice que es un medio de comunicación. De hecho, tuvo varios premios internacionales e incluso una parte de sus contenidos es una parte de contenidos propia de cualquier medio de comunicación. Eso sí, cuando no se trata de temas que sean interesantes para Rusia o para la política exterior rusa. En ese caso, tiene una forma muy particular de tratar esos temas, pues a través de la creación de una agenda tremendamente confusa, de un argumentario confuso, nunca aparecen fuentes identificadas, es decir, hay
hay un tratamiento de la información intencionado, pero desde luego lo que trata es información. Yo, desde mi punto de vista, los consideraría medios de comunicación, ¿no? Muchas gracias, María José. Bueno, porque Nada. hay quien dice, ¿no?, que Russia Today se crea, ¿no?, como consecuencia de la guerra en Georgia, ¿no? Y que las autoridades rusas dicen que necesitan crear un medio de comunicación que informe de lo que ellos realmente hacen y que, por lo tanto, esta es la causa por la que se les llama medio de propaganda y no medio de comunicación. Entonces, bueno. Claro, cuando se crea RT, en realidad todos los países europeos tienen una cadena de televisión internacional pública, todos, igual que la siguen teniendo hoy, ¿no? Por lo tanto, lo anormal era que Rusia no lo tuviera. Si tenía una agencia que ya venía desde la Unión Soviética, la agencia TASS, ¿por qué no va a tener una televisión internacional que ponga la agenda de los temas rusos, de la política exterior rusa, en funcionamiento en el resto del mundo y que los dé a conocer al resto del mundo? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María José, Nada. muchas gracias, Clara. No sé si quieres comentar alguna cuestión sobre lo que ha estado diciendo ahora María José. Y bueno, he puesto en el chat, pues si alguien quería plantear algún tipo de comentario o pregunta, pues que lo enviasen, ¿no?, a través del chat y lo podemos transmitir. ¿No quieres decir nada, Clara? ¿Nada? Bueno, mi pregunta es para María José. Creo que se deduce de tu presentación y creo que estamos todos de acuerdo en que no debería haberse tomado esta medida. Es decir, no se deberían haber prohibido medios rusos. Mi pregunta es, ¿qué alternativa hubiera habido para evitar este problema de desinformación que llevaba tiempo preocupando a la Unión Europea? Y por otro lado, ¿ves alguna posibilidad en la que la Unión Europea pudiera retractarse o, digamos, alguna posibilidad de escapar de una decisión que ha sido desacertada, de forma que se pueda restablecer digamos, la presencia de informadores en Rusia que pudieran proporcionarnos de primera mano material sobre lo que está sucediendo en Rusia? O sea, ¿ves alguna posibilidad de dar marcha atrás o ya es demasiado tarde y no se puede hacer? Yo creo que el enfrentamiento que ha mantenido la Unión Europea con respecto a estos dos medios tiene ya largo recorrido y por lo tanto no creo que vaya a echar marcha atrás de ninguna manera, ¿no?, a permitir estas emisiones, porque sería, bueno, pues echar por tierra el reglamento, ¿no? Por otro lado, yo sí que creo que es desacertado. Quiero decir, hoy el Instituto Reuters tiene informes periódicos en los que habla de todos los países y todos los medios y todas las agencias que están desinformando constantemente. Y ahí están todos los países europeos, incluidos los gobiernos de los países europeos, todos. O sea, por habernos cerrado Sputnik y RT, vemos menos propaganda en televisión, tenemos más verificación de que todo lo que vemos es cierto. Hay muchas noticias que siguen siendo de dudosa, por ejemplo, el envenenamiento a Abramovich. ¿Sabemos que eso es cierto o no? ¿O nos suscita todo tipo de dudas? Porque a mí, desde luego, me suscita todo tipo de dudas. Quiero decir, por cerrar esos dos medios no se evita que exista desinformación. Otra cosa es lo que comentaba antes, ¿no?, el tema de los algoritmos en las plataformas, que yo creo que eso, ahí sí que la Unión Europea puede tomar algún tipo de medidas, porque es que yo hasta hace pocos años me encontraba con que en los trabajos fin de grado los alumnos me citaban a RT como fuente. La ponían en la bibliografía, porque ellos iban a Google y buscaran lo que buscaran, las 3 primeras entradas eran RT. El alcance que tiene la desinformación, eso es lo verdaderamente preocupante, pero no la desinformación en sí.
Entonces, realmente no creo que la Unión Europea vaya a dar marcha atrás, ¿no? Y tampoco sé cómo se puede solucionar este tema de desinformación. Es verdad que hoy todos los medios han creado unidades de verificación, casi todos, ¿no? Por lo tanto, las imágenes que vemos, muchas de las imágenes que vemos ya están perfectamente verificadas, que incluso en los informativos se dice explícitamente estas imágenes no las hemos podido contrastar o sí las hemos podido contrastar. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? O que los espectadores tengamos cierta capacidad crítica hacia los medios de comunicación, ¿no? De no creernos todo lo que nos dicen. Pero bueno, convivir con la desinformación es nuestra tarea diaria, ¿no? Yo es que precisamente, bueno, ¿puedo intervenir, Ruth? Sí. Vale, porque creo que aún nos quedan un par de minutillos antes de poner fin. Sí. A ver, sí que me planteaba el que se pudiera revocar esta medida, porque, a ver, como sanción, si lo queremos considerar una sanción, que yo creo que lo podemos considerar una sanción, es inédita. Es decir, la Unión Europea no había prohibido medios anteriormente. Sí que llevaba años, vamos, intentando contrarrestar la desinformación. Había puesto hasta en marcha una task force y tal, bueno, tú esto lo conoces mejor que yo, pero en cualquier caso, llegar a prohibir un medio de comunicación, eso no había sucedido antes. Aquí sí que nos encontramos ante una medida inédita, pero sí que contemplaría la posibilidad de que esto se revocase desde dos puntos de vista o digamos, activando una de dos posibilidades o ambas. En principio, las sanciones están concebidas para poder ser levantadas. De lo que se trata, o sea, por lo menos teóricamente, la imposición de una sanción debe estar planteada como temporal y revocable. Perdón, no irrevocable, revocable y temporal. Es decir, si por ejemplo se hubiera cumplido, o sea, la condición para el levantamiento de las sanciones del 2014, por lo menos las que están, el paquete que está enfocado en Ucrania Oriental, la condición era la implementación del Tratado de Minsk. Si se hubiera implementado por completo, en principio la Unión Europea tendría que haber levantado las sanciones. Con Irán era el tratado del JCPOA, que si Irán cumplía con ese tratado, en principio Occidente tendría que haber levantado las sanciones. Es decir, que las sanciones están pensadas para que la parte contraria haga algo y una vez eso se ha hecho, en principio eso hay que revocarlo, ¿no? Pero por otro lado también hay otra vía, que es de la cual estaba hablando cuando me refería a los designados que llevan sus casos ante el tribunal. O sea, en principio, la prohibición de medios de comunicación está vulnerando la libertad de prensa, que es una de las de las libertades fundamentales de la Unión Europea. Entonces, en principio, cualquiera, bueno, podría incluso presentarse Sputnik o Russia Today. Sí, RT Francia lo ha presentado ante el Tribunal Internacional ante el Tribunal de la Unión Europea. Vale, pues el tribunal podría fallar, o sea, les podría dar la razón diciendo que, bueno, esto no es permisible, no encaja con, o sea, no es permisible, es incompatible con el tratado y de esta forma podría levantarse. Ante esta perspectiva, casi que sería mejor que fuera el propio Consejo, antes de esperar ninguna sentencia, quien se las apañase para levantar la sanción, porque va a salvar más su prestigio si es el propio Consejo quien tome esa decisión que no esperarse a tener que cumplir una sentencia del tribunal. Pues sí. Precisamente este peligro siempre es mayor cuando una sanción es inédita, ¿no? Entonces, por eso es por lo que estaba pensando. ¿Existiría alguna forma quizás elegante de retractarse, ¿no?, antes de que las cosas puedan ponerse feas? Sí, es así, porque desde luego las dos condiciones que pone el reglamento son de imposible cumplimiento. La primera, que cese la agresión militar. Claro, en un sentido amplio se puede considerar la agresión militar la anexión de Crimea. En ese caso, como Rusia, va a ser difícil, ¿no?, que Ucrania vuelva a controlar Crimea en algún momento. Ya con esa condición nunca
se podría permitir la emisión, ¿no? Y la otra es que dejen de desinformar, ¿vale? ¿Cómo cuantificas la desinformación? Porque lógicamente las medidas que ha tomado la Unión Europea han sido muy eficaces, desde luego, y han contribuido junto con el portal Bellingcat y tal a desactivar muchas campañas de desinformación, incluso a trabajar con fuentes abiertas, ¿no? Que es algo muy, muy interesante, pero también han creado cierta propaganda comunitaria, en algunos casos, que también puede calificarse como propaganda, ¿no? Entonces, ¿qué análisis de contenido haces tú de ese medio de comunicación para demostrar que ha dejado de desinformar y que la puedes permitir ya volver a emitir? ¿Vale? Es muy, muy difícil de cuantificar, ¿no? Y muy difícil de cumplir los dos requisitos para que puedan volver a emitir. Seguramente esto lo puedo hacer más tarde, pero me gustaría pedirte, María José, si nos puedes enviar el link a esta lista de Reuters. Explica quién es, porque vale, es el instituto. Vale, es el Instituto Reuters. Vale. No es la agencia, ¿no? Que hace estudios sobre todo, ¿no? Pues en varios de ellos tiene, pues eso, como todos los gobiernos europeos y de todos los occidentales más todos los demás desinforman. Entonces eso es algo comprobadísimo ya, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ya lo busco yo, no hace falta que nos mandes el link. Si es Instituto Reuters, eso se encuentra fácilmente en el Google. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ti, Clara. Bueno, muchas gracias a las dos. Hay un par de comentarios en el chat que tienen que ver con, bueno, alguna puntualización en relación con la mayor o menor violencia de la ocupación del Donbass. Creo que no se ha dicho tampoco que haya sido una ocupación no violenta. Los datos de OSCE más limitada desde el punto de vista de derramamiento de sangre que lo que estamos viviendo ahora, vaya. Efectivamente, porque bueno, todos sabemos, bueno, OSCE ha cuantificado además el número de bajas durante estos 8 años en torno a las 14.000 bajas. Y que también plantean, pues, que nos ha mencionado el tema de Suiza, ¿no? El tema de la congelación de las reservas del Banco Central ruso. Es verdad que Suiza ha intervenido ahí, ¿no? de manera inédita también, ¿no? en la imposición de sanciones, pero a mí lo que me ha llamado la atención mucho ha sido con el tema de esos activos, como pues de un monto a lo mejor de 270.000 millones de dólares que hubiera rusos en Suiza, se habían congelado a lo mejor 6, ¿no? O sea que aparentemente sí que hay una acción no neutral en el caso de Suiza, que podría ser considerada inédita, pero en realidad al final tampoco es sustantiva, ¿no? La acción o al menos de momento no es sustantiva la acción que ha llevado a cabo Suiza en relación con esa congelación de activos rusos. Y luego plantea también, en relación con lo que decía Ana María José de la interpretación del reglamento, dice esta persona que el que Rusia no abandone Crimea no quiere decir que sea de imposible cumplimiento, ¿no? Que podría ser posible, ¿no? Siempre es posible algo, pero que bueno, entraría a matizar un poquito. No sé si queréis reaccionar a estos 3 comentarios. No, yo sobre este último, la Unión Europea puede decidir que la operación militar o que la agresión militar llega hasta donde quiera. O sea, puede interpretar que la agresión militar ha comenzado ahora, el 24 de febrero, o no. En ese caso, pues desde luego el caso de Crimea estaría al margen de esta historia, pero puede considerar que no pueden emitir mientras no cesen todas las agresiones militares y entre ellas Crimea, ¿no? Sí. Clara. Bueno, ya hemos hablado sobre la diferencia en la letalidad del conflicto en el Donbass y el conflicto actual. Y bueno, de hecho, con las imágenes con las que nos hemos desayunado hoy y ayer, creo que requiere poca elaboración cuál es la diferencia en términos de letalidad, aún sin tener cifras fiables aún. En lo que respecta a Suiza,
creo que Suiza ha estado hasta hace poco fuera del radar porque lleva tiempo implementando las sanciones que decide la Unión Europea. La diferencia con Suiza es que, como no es miembro, no tiene ninguna obligación de adoptar esas sanciones, pero sí que tiene una práctica muy activa de copiar, por así decirlo, de forma completamente independiente y autónoma, pero suele copiar las sanciones que impone la Unión Europea. Es decir, hace más de una década que tiene sanciones en marcha contra Mugabe, la mujer de Mugabe, los asociados de Mugabe, la Junta de Myanmar. En principio es una práctica que tiene una intención o una dimensión geopolítica, pero luego también tiene una dimensión económica, porque precisamente para facilitar las operaciones de bancos a través de, en el contexto europeo, operaciones tanto bancarias como comerciales, le interesa aproximarse lo más posible a la legislación europea en este sentido, si bien nunca se ha comprometido a adoptar estas sanciones, y en la mayor parte de los casos hay alguna que otra divergencia. Yo creo que el caso más importante fue el de Irán, porque ahí la Unión Europea adoptó unas sanciones de mucho calado y Suiza no estuvo de acuerdo en llegar tan lejos por una serie de razones un poco más complejas, ¿no? Pero generalmente no se le suele prestar mucha atención a cuál es la acción de Suiza, pero no es verdaderamente novedoso el que Suiza haya copiado las sanciones financieras que haya impuesto la Unión Europea. Lo que pasa es que en este caso ha sido muy llamativo. Por otro lado, la congelación de la congelación o el bloqueo, la inmovilización de los efectivos del Banco Central ruso ha sido una medida adoptada por el conjunto de los G7. O sea, también tenían dinero en bancos en Canadá y tal, y en su conjunto el hecho de que todos estos actores del G7 más Australia, más Suiza, hayan participado es lo que ha permitido que se hayan llegado a inmovilizar un porcentaje tan alto de estos activos. Pero, en fin, parece que ha llamado mucho la atención el hecho de que Suiza haya participado en estas medidas, cuando en realidad hace tiempo que la neutralidad suiza no está interpretada de forma como para mantener también una neutralidad a nivel de sanciones. Esto fue el caso en el contexto de la Guerra Fría, pero en las últimas décadas ya había dejado de interpretarse de esta forma. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Creo que ha sido una sesión muy intensa en la que hemos todos y todas aprendido un montón. Y bueno, estoy muy contenta de que hayáis accedido las dos a participar en esta sesión y reivindicar esta presencia de expertise también entre las mujeres académicas, ¿no? En estos temas que aparentemente son más duros, ¿no? Y los que siempre estamos muy infrarrepresentadas. Así que ha sido un placer dialogar con las dos y aprender tanto a vuestro lado. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Gracias a ti y también a María José. A Clara, muchas gracias. Venga, pues hasta la próxima. Hasta luego.